Hassan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muy bien. ¿Tú llevas cuánto tiempo en Chile? Más de 5 años ahora, viviendo tiempo completo. Hablas tú perfectamente español y todo lo demás. ¿Cómo te nació la idea de averiguar cuál era la relación entre la persona que había sido contratado por la Dirección Económica de la Cancillería para evaluar y estudiar conjuntamente con los estudiosos chilenos este tratado? ¿Cómo nace esa idea? Yo llevo tiempo estudiando el TPP-11. Al final yo he estado en comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado dando evidencia sobre los problemas con este tratado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Pero yo me di cuenta que en Chile la forma de debatir tratados es muy distinto que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos el Congreso sabe mucho más acerca de todas las etapas de negociación de los tratados. Acá la Cancillería, la Direcon, que se llamaba en aquel entonces, esa es una subsecretaría, ellos negocian los tratados sin ninguna referencia a los lineamientos del Congreso. Entonces había un desconocimiento acerca de la posición del equipo negociador y por eso me corrió preguntar a través de transparencia acerca de toda la información relacionada. Eso es interesante. Tú hiciste una apelación a transparencia, sí, al Consejo de Transparencia, para que te revelara qué es lo que tú estabas buscando que Transparencia te entregara. Correos del equipo negociador del TPP-11 relacionado precisamente con Peter Clark, que es un muy conocido experto en temas de tratados internacionales, que yo sabía que había estado involucrado en este tema. Ya, y te entregan el material. Sí. Y el material llega en la forma como lo mostramos ahí, en la forma de mails, sí, que se entregan. Que al final Peter Clark hablaba de un estudio que iban a hacer y además él comunicó con muchas personas de la Cancillería. Entonces entregaron por transparencia una cantidad impresionante de mails y entonces había que revisar todos ellos y ver cuáles eran relevantes. Entonces eso es lo que hice yo con el análisis técnico que luego publicaron en CIPER. Déjame retrotraer un poco esto a un momento aquí mismo que pasó cuando vino el economista chileno que es profesor en la Universidad de Cambridge, ahí donde tú te graduaste, José Gabriel Palma, y él plantea directamente que partes del tratado fueron redactados por las propias multinacionales que eventualmente tenían ganancia de acuerdo a cómo fuera redactado el tratado. Escuchemos a José Gabriel Palma y después veremos por qué es importante esta comunicación. La gente que escribió el TTP, que fueron las multinacionales, no fueron los gobiernos. No fue el gobierno chileno el que llevaba un borrador del capítulo 15 sobre tal tema y que se discutía. Eran los abogados y lobistas de las corporaciones que estaban permitidos a participar en las discusiones que llevaban los borradores. En esos borradores no son nada de tonto. Ellos dicen, no es que Chile no pueda hacer política industrial, es que si la hace, antes no la hacía. Si ahora la hace, todas las multinacionales que se sientan perjudicadas por lo que Chile ahora hace, van a pedir compensación. Esto causó, entre otras cosas, que una serie de personas que estaban ligados a la negociación chilena del TPP-11 sacaran una declaración pública diciendo que que esto no era verídico, que no se había generado una redacción propia de las multinacionales en el TPP-11. Hasta que se conocen estos mails del asesor contratado por el gobierno chileno, Peter Clark, que tú revelas en CIPER, y donde él dice explícitamente que sí, que las empresas farmacéuticas estaban dictando tanto el texto como la agenda. Él lo dice tal cual. Sí. Entonces, ¿qué significa en este caso? A ver, el texto es obvio, estaba escrito. ¿Qué es lo que Peter Clark llama la agenda? El lobby en Estados Unidos de parte de las farmacéuticas es siempre para aumentar la cantidad de tiempo que duran los patentes y aumentar en general la protección de la propiedad intelectual. Eso es la agenda de ellos. Y van empujando eso y se nota en el TPP-12, cuando estaba Estados Unidos, una serie de cláusulas relacionadas precisamente con empoderar a las empresas que son los que tienen propiedad intelectual. Y eso es lo que vemos en el tratado.
Ahora, algunas de esas cláusulas han sido suspendidas porque salió Estados Unidos, pero es perfectamente factible que Estados Unidos vuelve y entonces podrían reactivarse esas cláusulas. Y lo que es interesante del documento de Peter Clark es que describe cómo el TPP es al final algo que fue diseñado como un traje a la medida de Estados Unidos. Más allá de las cláusulas suspendidas, hay una serie de cosas, desde el capítulo laboral hasta el capítulo sobre empresas privadas, donde se tiene la impronta estadounidense. Entonces, si ellos deciden volver, va a ser muy fácil. Ahora, ¿en qué perjudicaría la redacción de ese TPP? Entiendo que incluso se ha discutido de que hay unos protocolos nuevos en torno a eso. ¿En qué perjudicaría la posición chilena? Antes que nada, el TPP, el gran problema, el 11 o TPP 12 en general son lo mismo, porque lo que tienen es un capítulo sobre lo que se llama la resolución de controversias entre Estado e inversionistas. Eso faculta a transnacionales a demandar a Chile. Ahora ellos han tenido esa capacidad desde los años 90, pero con este tratado se aumenta la cantidad de transnacionales que pueden demandar a Chile. Por ejemplo, en este momento, una transnacional de Nueva Zelanda no puede demandar a Chile. Esa capacidad no existe. Sin embargo, con el TPP-11, por ejemplo, una transnacional que tiene un problema con Colón y existen por el tema de las cooperativas de leche, podrían demandar a Chile no a través del sistema jurídico interno, sino a través de esos tribunales internacionales. Eso perjudica a Chile porque es conocido por todos los estudios académicos que esos tribunales internacionales son sistemáticamente sesgados en contra de los estados, en contra de la regulación pública y a favor de las transnacionales. Ahora, ¿en qué circunstancia, Hassan, un país como Nueva Zelanda podría tener el interés de cuestionar a Chile ante un Es importante juzgado? distinguir. Acá tenemos un tratado que faculta a transnacionales, no al país, a transnacionales que están domiciliadas legalmente en Nueva Zelanda a demandar a Chile. Entonces podría pasar, porque hay competencia, por ejemplo, con la cooperativa Colón, ¿cierto?, que tiene ciertos beneficios tributarios porque es una cooperativa y hace competencia a una empresa de Nueva Zelanda. Entonces esa empresa podría decir que eso es una ventaja injusta, una competencia desleal por una ventaja que está dando el gobierno de Chile a Colón y podrían demandar. En el caso de lo que plantea el asesor Peter Clark, él plantea, y hay varias cosas en las cuales él sugiere que se debiera revisar. Dice que este tratado, y lo dice bien explícitamente, es bien curioso, porque dice que fue diseñado básicamente para hacerle un enfrentamiento a China. Tal cual. El gran problema hoy en día es que estamos enfrentando una guerra comercial, ¿cierto? Sí. Donde Estados Unidos está tratando, a través de una guerra arancelaria, a doblegar la mano a China. No quieren que China cambie su política precisamente de protección de propiedad intelectual. Por eso han bloqueado a Huawei, por ejemplo. Lo que dice el gobierno de Chile es que, siendo parte del TPP, no hay ninguna medida, ninguna regla que limita la posibilidad de Chile de seguir relaciones con China. Cosa que es cierto. Sin embargo, la cercanía con Estados Unidos sí tiene límites reales en ese sentido, porque la inversión china no va a llegar a Chile si los chinos no confían en la capacidad del Estado chileno de respetar los acuerdos y ser independiente de la Casa Blanca. En el caso del Tratado Transpacífico tenemos a Australia y a Nueva Zelanda, que son dos países de la alianza Cinco Ojos, los Five Eyes. Esa alianza tiene bloqueado a Huawei, ¿ya? Mientras que países más independientes como Italia, como Alemania, tiene Huawei adentro. Chile todavía lo tiene, pero si se acerca a Estados Unidos, la posibilidad de un chantaje, de una presión abajo la mesa aumenta bastante. Y eso lo dice Peter Clark, que acá tenemos un acuerdo de lo que busca es aislar a China teniendo un club que determina las reglas de comercio sin ellos presentes. Ahora, hay una cosa bien interesante en lo que tú dices. Tú hablas mucho de la presencia de Estados Unidos detrás de esto, pero Estados Unidos se retiró del TPP. Entonces alguien podría decir, oye, pero si Estados Unidos se retiró del TPP y no forma parte del TPP, bueno,
nosotros los que nos quedamos armamos las normas y los protocolos de acuerdo a lo que nosotros decíamos y Estados Unidos está fuera. Bueno, eso es falso. Lo que pasó es que cuando Estados Unidos salió, el tratado ya estaba armado. Entonces, el documento que tenemos es el documento con todos los capítulos tal cual como estaban antes de la retirada de Estados Unidos. La única cosa es que algunas cláusulas específicas fueran suspendidas, pero ese concepto de cláusula suspendida es precisamente porque están esperando la vuelta de Estados Unidos para reactivarlas. Y de hecho, la evidencia ¿Y de Estados eso... Unidos se puede volver cuando quiera? Cuando quiera. De hecho, el mismo capítulo sobre derechos laborales menciona específicamente a Estados Unidos dentro de un acuerdo que supuestamente no es para Estados Unidos. Claramente es así. Ahora, lo que dice el gobierno es que tendría que ser una nueva negociación, tendría que volver al Congreso y debatir al respecto si quieren o no dejar entrar a Estados Unidos. Pero evidentemente, con toda la influencia y el poder de Estados Unidos, van a tener muchos problemas con decir que no. Mira, queremos que tú veas, y lo vamos a colocar aquí en la pared, las declaraciones las reacciones que tuvo la Subsecretaría de Relaciones Económicas a partir del artículo que tú publicaste hoy día en CIPER. Dice, la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cancillería rechaza las aseveraciones vertidas en una columna de opinión donde se insinúa que los textos del TPP fueron dictados y escritos por las multinacionales. Y sigue, porque esto dice, la columna alude a la etapa inicial de la negociación del Tratado TPP en que se analizaron las propuestas iniciales que en su mayoría fueron dejadas sin efecto cuando Estados Unidos se retiró del TPP-12 en el 2017. ¿Y sigue algo más de esta? Ok, veamos esta. Aquí explícitamente lo que dice la dirección, la Subsecretaría de Relaciones Económicas, es que todas las propuestas iniciales que en su mayoría fueron dejadas sin efecto cuando Estados Unidos se retiró no forman parte de esto y por lo tanto no hay peligro respecto de aquello. Es muy triste la respuesta de la Dirección de la ahora subsecretaría porque demuestra una falta de honestidad total. Primero, dice, insinúa que el tratado fue dictado por transnacionales. No insinúa, cita simplemente al experto que ellos contrataron. Entonces acá no hay ninguna invención mía. Es literalmente lo que dice el asesor Peter Clark. Entonces la palabra insinuar es muy deshonesta. La segunda cosa es que cuando dicen que todo lo que él dijo tenía que ver con el TPP-12, con la etapa inicial. Eso es cierto, lo digo en la columna. Digo, precisamente porque eso solamente tiene que ver con la etapa inicial, hay que comparar los artículos que Peter Clark critica con lo que quedó en el acuerdo final. Y entonces, si uno mira lo que dice, por ejemplo, el capítulo sobre relaciones laborales o el capítulo sobre empresas públicas, las mismas cosas que critica Peter Clark con la etapa inicial están en el acuerdo final. Entonces es muy deshonesto, están idénticas. Entonces toda la preocupación es cuando él dice que en el capítulo sobre derechos laborales este tratado está escrito de tal forma que Estados Unidos puede entrar sin ningún problema porque Estados Unidos tiene leyes antisindicales, que implica que ellos no pueden ratificar los convenios de la OIT. ¿Ya? Entonces tendría un problema si el capítulo exige la ratificación de los convenios. Y eso es lo que recomiendo Peter Clark, que se hace esa exigencia. Pero el capítulo no lo hace. El capítulo deja que países que solamente han ratificado una parte pueden entrar igual. Y además, en la sección sobre derechos laborales, explícitamente menciona a Estados Unidos y dice que este tratado para Estados Unidos solo aplica a sus leyes federales. Y curiosamente, las leyes antisindicales, que son un problema para la OIT, no son a nivel federal, son solamente a nivel de los estados de Estados Unidos. Entonces, ese capítulo está diseñado tal cual, como dijo Peter Clark, explícitamente para que Estados Unidos pueda entrar sin problemas a este tratado. Ahora, hace mucha referencia el comunicado de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que fue la sucesora de la Dirección, en que la columna, y cito, alude a la etapa inicial de la negociación del TPP-12
antes de que se retirara Estados Unidos en el año 2012 y en el que aún no se incorporaban México, Canadá ni Japón, en que se analizaron las propuestas iniciales de Estados Unidos que aún formaban parte de este acuerdo y las cuales se flexibilizaron producto de la negociación con todas las partes y luego en su mayoría fueron dejadas sin efecto cuando Estados Unidos se retiró del TPP-2 en 2017. Ahí está la falsedad de la respuesta de la subsecretaría, porque en la columna yo fui muy explícito acerca de cuáles son los elementos del TPP-11, los que están actualmente en el tratado, que son en contra de lo que recomendó Peter Clark. ¿Ya? Entonces, en el capítulo sobre empresas públicas pasa lo mismo, que él está preocupado porque el capítulo con la impronta estadounidense limita la posibilidad de empresas públicas de actuar en cierta forma lo que ellos llaman recibir ayuda no comercial. ¿Ya? Por ejemplo, uno no puede subsidiar a las empresas públicas, pero curiosamente sí se puede subsidiar a las empresas privadas. Entonces hay ahí un problema de desigualdad de trato porque Estados Unidos tiene esta ideología de libre mercado donde ven las empresas públicas como un mal en sí mismo. Bueno, eso está todavía en el capítulo sobre empresas públicas. No desapareció, ni se flexibilizó, ni nada por el estilo. El comunicado de la Secretaría es deshonesta, una vez más. Hassan, los otros países que forman parte de este TPP, son 11 ahora, sin Estados Unidos, ¿tienen o han tenido más o menos esta misma discusión que estamos teniendo ahora? Sí y no. Hay un tema donde las definiciones más nocivas en términos de restringir la capacidad del Estado de intervenir en la economía, sobre todo para diversificar. Tenemos en Chile un país dependiente de la exportación de cobre y otros recursos naturales, y el Estado no puede actuar para diversificar según las reglas de este tratado. Cuando uno tiene economías como la canadiense, como la australiana, donde ya tienen esas políticas, entonces, y ya tienen una economía diversificada, el problema no es tan grande para ellos. Sin embargo, sí, tanto Canadá como Australia y Nueva Zelanda han tenido grandes debates sobre el punto medular de todo eso, que es el arbitraje internacional ad hoc. Esos son los tribunales a través de los cuales las transnacionales pueden demandar a Chile o a esos países. Y eso generó un movimiento muy fuerte en contra en esos tres países. Entonces sí es un tema donde el argumento en Chile no es el argumento solamente de este país, sino hay un movimiento a nivel global en contra del arbitraje ad hoc. Y lo interesante es que el gobierno ahora firmó un protocolo, ¿cierto?, con los senadores. Y ese protocolo dice una cantidad de cosas muy bonitas sobre la capacidad del Estado de regular y todos los demás, pero no cambia ni en una palabra el tratado real. ¿Ya? Entonces, estos tribunales ad hoc, que vuelvo a repetir, son tribunales sesgados porque fallan en sus interpretaciones jurídicas 72,5% de las veces a favor de los inversionistas y en contra de los estados. Son tribunales sesgados, no son jueces independientes. Bueno, estos tribunales, cuando ellos miran un caso contra Chile o contra cualquier país, no van a ver ningún protocolo, van a simplemente ver lo que dice el tratado. Y el tratado precisamente lo que dice es que no se puede hacer regulaciones públicas que afectan las utilidades de las empresas, excepto en casos que tienen excepciones, ¿cierto? Y eso han hablado mucho esas excepciones, que Chile tiene el derecho a regular. Lo que no dice la Cancillería es que ese derecho a regular existe, pero también existe el derecho de los inversionistas de no ver perjudicado sus inversiones. Entonces, lo que hacen los tribunales es un test de proporcionalidad. Sí, tiene que pesar entre esos dos derechos, los derechos de los transnacionales y los derechos de los estados. ¿Y por qué el tribunal es sesgado? Porque no son jueces independientes, son personas que son abogados de transnacionales, entonces 72,5% de veces deciden que las regulaciones públicas, por el derecho de regular de los estados, no son respuestas proporcionales. Y por ende, se cae la regulación. A ver, si es que lo ponemos con algún tipo de ejemplo. Supongamos que Chile decidiera gestionar una nueva industria. Sí. Qué sé yo, una nueva industria que genere como valor agregado algún tipo de tecnología. ¿Podría de alguna manera eso afectar la situación del TPP o tendría que, no sé, estar unos con derecho soberano a hacerlo? Pongamos un caso concreto. Hay una propuesta para crear una empresa nacional de litio. ¿Ya? Si esa empresa nacional de litio recibe financiamiento del Estado chileno y eso hace competencia a una empresa internacional como Albemarle, ellos pueden
por ejemplo, demandar a Chile precisamente porque esa ayuda es haciendo competencia desleal. ¿Ya? En este momento Estados Unidos, Albemarle es una empresa estadounidense, no está en el TPP, pero la gran preocupación es que van a volver. Y si no es Albemarle, van a ser transnacionales nuevas holandesas, canadienses. Ahora, pero convengamos una cosa, me gustó tu ejemplo, porque en el caso de eventualmente se produzca una empresa nacional del litio, antes de que llegara Albemarle a cuestionarla, la podrían cuestionar las empresas chilenas privadas que tienen el litio bajo la lógica de que el Estado subsidiario no tiene por qué hacerle competencia al privado que efectivamente está haciendo esa gestión. Tiene toda la razón. Al final lo que tenemos en Chile es una constitución creada durante la dictadura que es una camisa de fuerza neoliberal, efectivamente. Es una constitución muy ideológica que limita la capacidad del Estado en una serie de materias, que al final no es el modelo de mejores prácticas, porque los países que han crecido lo más rápido en la experiencia posguerra han sido países que precisamente han tenido estados muy fuertes que intervienen, como Corea del Sur, como Taiwán, Japón, etc. Ya. Pero ese modelo de la Constitución chilena que limita la posibilidad de acción del Estado es solamente uno de los candados. También existe el candado posterior, que es toda esta serie de tratados. El ejemplo que yo doy para mis estudiantes: si yo estoy en una camisa de fuerza, quizás no me doy cuenta que también estoy en una celda con la puerta cerrada. Pero si yo logro sacarme la camisa de fuerza y trato de abrir la puerta, me voy a dar cuenta que está cerrada. Eso es el problema con esos tratados. Entonces, cuando la Cancillería dice, acá nunca hemos sido demandados, es porque Chile nunca ha querido, por el tema político interno, cambiar la matriz productiva, hacer diversificación de las exportaciones. Y cuando Chile cambie, porque va a cambiar eventualmente, porque va a ser una necesidad para mantener el crecimiento, y cuando el Estado empiece a poner los pantalones, digamos, que empieza a actuar en la economía, van a tener los problemas de los tratados. Esto te lo pregunto de nuevo. ¿Existe ya un protocolo que se aprobó o se está discutiendo? El protocolo es un documento que firmó los senadores con el gobierno, y eso justificó de alguna medida el voto unánime a favor en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ¿ya? Que fue al final, como dicen en buen chileno, el mono si se viste de seda, mono sigue siendo, ¿cierto? Sí. El tema acá es que el protocolo es un traje de seda, pero no cambia nada porque abajo está el mismo mono de siempre. Porque el protocolo dice cosas muy lindas, como la regulación pública en Chile es un tema interno de Chile, incluso pueden usar lo que se llama el principio precautorio o principio de precaución. Eso es lo que significa que el Estado puede prohibir la venta de un producto sin tener evidencia científica necesariamente de su peligro. La carga probatoria es de la empresa para mostrar que su producto es algo seguro, ¿ya? Mientras que en el otro sistema, que no es el principio de precaución, sino el principio de costo-beneficio, es tema del Estado demostrar que algo es peligroso. En un sistema es que la empresa tiene que demostrar que algo es seguro, que no es nocivo. En otro es la responsabilidad de la empresa, ¿ya? Del Estado. En este caso, lo que dice el Tratado Transpacífico es que cualquier regulación tiene que tener evidencia científica. La carga probatoria está en el Estado para demostrar que algo es peligroso, que es el estándar que ocupan en Estados Unidos, que es un estándar más bajo si uno compara, por ejemplo, con el estándar que tiene la Unión Europea. La Unión Europea acaba de firmar un tratado con el Mercosur. Ese tratado dice explícitamente, se puede hacer regulación usando el principio de precaución. Eso no está en el Tratado Transpacífico, sino que dice que cualquier regulación tiene que tener su justificación científica. Es el modelo estadounidense. ¿Pero qué dice el lindo protocolo? Chile reafirma el principio de regulación de precaución. El problema es que cuando uno va a tribunales, los tribunales no van a ver un protocolo emitido por el Estado de Chile. Van a ver el tratado real y ese tratado sigue diciendo lo mismo, que acá no se puede usar el principio de precaución. Entonces, este protocolo es parte de la deshonestidad del gobierno, donde ponen esas cosas diciendo que eso mejora la realidad de un tratado que sigue siendo el mono vestido de seda. Ahora, Hassan, yo hoy día en la mañana entrevisté al presidente de la Cámara de Diputados en la radio, y yo antes había hecho una editorial dando cuenta de este artículo que venía en CIPER, de tu autoría, y lo enuncié más o menos cómo era y las cosas que traía. Y
íbamos a hablar de otra cosa con el diputado Flores, pero él me dice, Fernando, te acabo de escuchar al aire, me dice, te acabo de escuchar y eso que estás diciendo nosotros no lo sabemos. Y me parece bastante serio. ¿Dónde está? Y lo digo, CIPER está ahí y lo pueden... Por lo tanto, me llamó la atención porque uno parte de la base de que cuando se analiza una cosa tan trascendental como un tratado vinculante con varios otros países en situaciones que se proyectan varios años, básicamente todo debiera conocerse, incluyendo las opiniones que tiene un asesor contratado especialmente para justamente ayudar en esto y que ofrece reparo. Tristemente, la Cancillería se ha dedicado a ser una especie de propagandista de este tratado. No han hecho un trabajo serio de defender los puntos a favor y en contra. Ahora, ojo que en esto hay compromisos de oposición y de gobierno. Totalmente, o sea, eso es el duopolio completo. Claro, no es una cosa, si tú quieres, gatillada exclusivamente o malévola por parte del gobierno del presidente Piñera. Hay montones de senadores y diputados de la oposición que firmaron abiertamente todo lo que se señaló. Al final ha sido una política de duopolio, de los dos lados de la política chilena, con la excepción de Frente Amplio, que siempre ha estado en contra, precisamente porque ellos sí creen en un Estado más activo. Pero en el caso de la ex nueva mayoría y en el caso de Chile Vamos, han estado completamente de acuerdo, que ellos no están preocupados por la limitación en la capacidad regulatoria del Estado, porque ellos no ven eso como una necesidad. Eso es fundamentalmente una diferencia de cómo se debe gobernar el país en materia económica. Pero la respuesta del gobierno en todo eso ha sido muy triste, honestamente, porque han hecho una especie de propaganda, una deshonestidad con las críticas. Primero han tratado de desmentir una serie de críticas que al final no son las críticas serias. Han buscado documentos de movimientos ciudadanos que sacan cosas sin recursos, nada, simplemente tratando de hacer protestas, que es muy legítimo para el movimiento ciudadano, pero uno espera del gobierno que ellos se enfoquen en las críticas más profundas. ¿Y qué han hecho ellos? Ignorar las críticas más profundas. Y ellos han repetido, salen así como documentos desmintiendo a lo que yo he dicho. De hecho, Felipe López Andía, que fue el negociador del TPP, dijo en la tercera que yo había dicho algo que era desinformación, porque yo dije que los tratados tienen arbitraje sesgado. La evidencia es clara, 72,5% de las veces fallan a favor de los inversionistas. ¿Dónde está esa Esto estadística? es de Gus Van Harten, que es un académico especialista en estos temas de arbitraje, que hizo un estudio académico que entró en todos los fallos, en todo el universo de fallos de ese tipo de arbitraje e investigó interpretación jurídica por interpretación jurídica, si eran interpretaciones pro transnacional o pro Estado. Y eso es lo que él arrojó como resultado. El gobierno ha ignorado sistemáticamente la evidencia de los académicos que han trabajado sobre ese tema. Y eso es lo triste, que al final dicen, no, pero el tratado dice claramente, el Estado tiene derecho a regular. ¿Y dónde está la respuesta a mi punto? Que es que cuando uno habla del derecho a regular, los tribunales lo que ven es el test de proporcionalidad. ¿Cuál es más importante en la situación? ¿El derecho de la transnacional o el derecho del Estado? Y en eso tenemos ejemplos, por ejemplo, en México. En México, la empresa TecMed demandó al Estado porque ellos habían retirado el permiso para una planta de desechos tóxicos que estaba envenenando al vecindario. Entonces, ¿qué dice México? Nosotros tenemos el famoso derecho a regular por interés público. Claramente, es de sentido común, ¿no? Si hay una planta de desechos tóxicos que está envenenando a la gente, uno piensa que sería normal cerrar eso. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa? No, acá han interferido con nuestras utilidades, nuestras expectativas razonables de inversión, como ellos dicen. Fueron al tribunal y el tribunal dijo, sí, la respuesta del gobierno fue desproporcional. Y entonces México tuvo que indemnizar a una empresa para dejar que ellos envenenaran la población. Entonces, el test de proporcionalidad es lo que hace irrelevante todas esas lindas palabras acerca de la capacidad del Estado de regular. Hassan, después de todo esto que hemos conversado y de lo que tú publicaste en CIPER, si tú fueras llamado a asesorar, ¿qué cosas son las cosas racionales que pueden hacerse manteniendo el TPP? Yo creo que sería un error ratificar el TPP porque al final
es un candado más a este entramado de tratados que al final tiene el arbitraje. Pero lo interesante es que la Unión Europea, que no es una institución de ultraizquierda ni nada, la posición de la Comisión Europea es que el arbitraje entre inversionistas y estados es algo en contra del orden jurídico de la Unión Europea, entonces entre estados de la Unión no se permite. Y tampoco negocian tratados con arbitraje, sacan arbitraje de todos sus tratados y tienen una propuesta alternativa que se llama la Corte Multilateral de Inversiones, donde si hay una diferencia por tema de una regulación pública, que eso supuestamente es algo discriminatorio contra una empresa extranjera, uno va a una corte donde hay jueces independientes que son expertos en derecho ambiental, en derecho público y todos los temas, y ellos deciden. No personas que son expertos en derecho comercial, que no saben nada de derechos humanos, que además son abogados de transnacionales. Y esa propuesta, muy concreta, muy pragmática, de la misma Unión Europea, es algo que no está en ese tratado, no está en la visión de la subsecretaría, la Exdirecon. Lo han puesto ahora muy tardíamente en el protocolo, pero no está en el tratado. Y las cosas que están en el protocolo son simplemente interpretaciones no vinculantes. Lo vinculante es el tratado y va en contra de cómo se debe negociar por las mejores prácticas tratados que regulan el comercio, por un lado, pero también protege la capacidad del Estado de diversificar la matriz productiva, de cambiar las exportaciones y una serie de otras materias. En eso tenemos los ejemplos concretos de la Unión Europea con el Mercosur, un gran tratado que protege la capacidad del Estado de regular, que también protege el medio ambiente porque tiene compromisos vinculantes con el tema del acuerdo en París. Bolsonaro está obligado a proteger la selva amazónica a pesar de su visión anti-medio ambiente por cláusulas vinculantes de ese acuerdo. Se puede retirarse si quisiera, ¿no? Sí, pero entonces pierde todo el beneficio comercial. Entonces, es un buen incentivo. Yo estoy a favor de los tratados comerciales cuando son tratados de ese tipo. El problema es que en el caso del TPP-11 es al revés. El Tratado Transpacífico tiene todas sus palabras sobre el medio ambiente con cláusulas mucho más débiles. Y lo vinculante es la protección para los inversionistas. Las transnacionales tienen su protección a través de sus tribunales de fantasía, efectivamente, que son un tremendo problema, mientras que en los tratados de la Unión Europea no tienen eso. Entonces, para el futuro, lo que debe hacer la Secretaría es dejar ese modelo añejo, ideológico del pasado, que es el modelo de tratado inversionista-Estado, y ver el tema de la Corte Multilateral. ¿Y eso es factible o no? Por supuesto, sí, es una propuesta de la Unión Europea y ellos están poniendo eso dentro de todos sus tratados. Entonces, algo que existe como propuesta concreta en el mundo. Y hay otros países que también han empezado a negociar de esa manera. De hecho, la India, por ejemplo, recibió un fallo adverso en un tribunal de arbitraje. Se enojaron porque ellos no habían entendido cómo funcionaba ese sistema, los políticos por lo menos no habían entendido, no habían puesto mucha atención. Cuando se dieron cuenta, India tomó la lista entera de sus socios comerciales y empezó país por país a renegociar los tratados para sacar ese tipo de arbitraje. Entonces, se puede hacer. Ahora, Chile no tiene la influencia que tiene la India por ser un país tan grande, con un mercado interno tan grande. Sin embargo, Chile no está solo. Hay otros países que están haciendo lo mismo, como la Unión Europea. Entonces, si tuviéramos una actitud más inteligente, más estratégica de parte del gobierno, se podría usar ese tipo de mecanismo. Y en un momento de guerra comercial, China contra Estados Unidos, es tan importante tener un comercio regulado bien, que además permite a Chile ver el mejor postor. Al final no son buenos ni malos ni los norteamericanos ni los chinos. El tema es qué ofrecen para Chile. Entonces uno ve las inversiones de los dos y pone en condiciones. ¿Quién de los inversionistas ofrece más transferencia tecnológica? Más aprendizaje para las empresas y para los trabajadores chilenos. Eso es la pregunta, pero en el TPP-11 se prohíbe poner condiciones para la transferencia tecnológica. Acá tenemos el peor tipo de tratado, mientras que en otros países se están negociando tratados mucho mejores, mucho más serios. Hassan Akram, muchas gracias por haber estado con nosotros.